Si podemos abrir en nuestras Biblias, por favor, en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Y una vez que estamos ahí, hermanos, buscamos el versículo 7. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Quiénes eran estos ambos? Adán y Eva. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y hoy vamos a hablar, hermanos, sobre el tema interrogados por Dios. Un interrogatorio consiste en ser sometido a muchas preguntas. Nosotros estamos acostumbrados a preguntarnos muchas cosas de la vida, acostumbramos a preguntarle muchas cosas a Dios. ¿Por qué sucede tal o cual cosa? ¿Por qué me pasa ciertas cosas? Pero en esta mañana va a ser Dios quien nos va a interrogar. Va a ser Dios. Y la pregunta que hace el Señor a Adán es, ¿dónde estás tú? Y esa es la primera pregunta para nosotros en esta mañana. ¿Dónde estás tú? Y la primera respuesta es, y estoy en la casa de Dios, ¿no? Pero Dios no le estaba preguntando al hombre por el lugar geográfico, por el escondite que eligió. Dios le estaba preguntando por el estado de su alma, porque Dios ya se había dado cuenta que el hombre había comido del fruto prohibido, ya se había dado cuenta que el hombre había pecado, y ahora, como con todas las personas cuando pecan, procuran esconderse, procuran que el pecado no trascienda para no sentir dolor, para no sentir vergüenza. Pero Dios ya conocía que el hombre había pecado y quería saber ahora cómo estaba su alma, cómo estaba su vida espiritual después de la desobediencia. Dios había visto en el hombre un comportamiento ridículo, que es el que leímos en el versículo 7, que pretendió tapar su pecado con unas hojas de higuera. Esas hojas de higuera le cubrieron su vergüenza, pero no cubrieron su pecado. Y Dios le dice, ¿cómo estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿A dónde has llevado tu alma con esa decisión que tomaste? Y Dios nos pregunta muchas veces a nosotros, con las decisiones que tomamos en nuestra vida, ¿a dónde estamos llevando nuestra alma? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual? Las decisiones que nosotros tomamos nos traen bendición a nuestra vida, nos traen fuerza al alma, nos traen salud espiritual, nos traen deseos de avanzar en la vida, de progresar, o las decisiones que tomamos nos estancan, nos paralizan, nos avergüenzan, porque no son decisiones sabias, no son decisiones guiadas por Dios. Nuestros caprichos y nuestras torpezas nos meten en un sinnúmero de problemas. Y entonces Dios viene a nuestra vida y nos dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo con tu alma? ¿Tienes un alma entera o un alma destrozada? ¿Tienes un alma fortalecida o está debilitada completamente? ¿Hay vida en tu alma o no hay señales de vida? ¿Dónde estás tú? Y entonces aquí, hermano, esto que hemos leído, y esto quiero que escuche bien, porque tal vez nunca vuelva a oír esto.
Este es el primer acto en la historia humana sobre la responsabilidad, en donde el hombre siente que él, hermano, es responsable de sus actos. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender, que somos responsables de nuestros actos. Esta es la primera lección en la historia humana donde el hombre asume la responsabilidad de lo que él hizo, aunque no tanto, ya lo veremos aquí, ¿no? Y ahí estaba él, en el escondite. De acuerdo a nuestros actos, serán las consecuencias. Si nosotros obramos bien en la vida, Dios nos va a bendecir. Si nosotros actuamos con un corazón rebelde contra Dios, desobediente, las cosas no nos van a ir bien. Golpearemos nuestra nariz contra la pared muchas veces, morderemos el polvo de la derrota muchas veces. Hermano, lo que nosotros hacemos trae consecuencia. Las cosas buenas traerán resultados buenos, las cosas malas traerán consecuencias malas. No hace muchos domingos cité aquí un texto del Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Aquel que siembra viento, cosecha torbellinos o tempestades. El principio de la agricultura, todo aquello que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, aquí necesitamos nosotros aprender que somos responsables de nuestros actos. Y a veces la gente dice, compórtate como alguien maduro. Pero aún los que son pequeñitos en la vida tienen que aprender a hacerse responsables de sus actos. Y mire cómo reacciona el hombre aquí. Dice la palabra de Dios en el verso 8 que ya hemos leído. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Esa es la primera reacción, hermano, cuando hacemos algo malo. Intentamos escondernos de Dios. Sabemos que eso es imposible, pero aún así insistimos. Cuando nosotros, hermanos, estamos mal en nuestra vida espiritual porque hemos hecho malos actos, no atendemos a los hermanos, no venimos a la casa de Dios, no vamos a leer la Biblia. No nos va a interesar el mundo de la fe, el mundo de la espiritualidad. Vamos a buscar escondernos de todas esas cosas porque no nos hacemos responsables de nuestros actos. Sabemos que tenemos que estar en el camino del Señor, pero no estamos porque no nos hacemos responsables de nuestros actos. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que sucedió en la primer escuela humana. Miren cómo se comportaron en la primera escuela humana. Observe aquí, capítulo 3, versículo 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? No comieses. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora quiero que note esto. Todos los que estamos aquí creo que sabemos quién pecó, quién comió del fruto prohibido. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eva. ¿Y por qué Dios se la agarró con Adán? Él no le habló a Eva, él le habló a Adán. Porque Adán era la cabeza, Adán era el responsable. Adán era el que tenía que cuidar a su mujer. Y Dios fue a la cabeza y le dijo a él lo que hemos leído aquí. Le dice, Dios dice, ¿qué has hecho? Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y el hombre fundó la escuela de los irresponsables y dijo, no, yo no fui, la mujer que me diste. No asumió su responsabilidad. Pero ella estaba bajo tu cuidado, bajo tu responsabilidad. No tendrías que haberla perdido de vista, yo te la di por compañera.
¿Mm? ¿Y cómo fue que eso sucedió? Que andaba ahí dialogando con la serpiente y ¿dónde estabas tú? ¿Mm? Y a veces en la cabeza del hogar no está. En los hogares de hoy no hay una cabeza responsable y la familia se va derrumbando en nuestro tiempo. Y a veces Dios encuentra al hombre y le dice, hoy, ¿dónde estás tú? Ahí tienes que estar como jefe de familia, amando a tu esposa como dice la Biblia, enseñando a tus niños en el camino del Señor, viniendo a la iglesia, enseñándoles la palabra de Dios, que tengan alma fuerte, que tengan vidas saludables, espiritualmente hablando. Pero el hombre está en otras cosas, tiene otros compromisos, otras actividades. Y Dios todavía hace la misma pregunta en su interrogatorio, ¿dónde estás tú? Y en esta mañana nos pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu alma? ¿Dónde está tu vida espiritual? ¿En qué cosas anda? ¿Estás viviendo la plenitud de la vida espiritual? ¿Estás viviendo una fe abundante? ¿O todo está empobrecido en el alma? ¿Dónde estás tú? Con esa decisión que tomó Adán, con las decisiones que estamos tomando nosotros hoy, ¿dónde está nuestra alma? ¿En qué estado está? Ahora, Dios no necesitaba una respuesta. Dios ya sabía. Y hoy frente a esa pregunta, Dios no necesita una respuesta, porque Dios ya sabe en todos los caminos que nosotros andamos. Pero entonces le dice, yo no, la mujer que me diste, ella me dio. Habla con ella. Y Dios le dice a la mujer, mujer, ¿qué has hecho? Era la oportunidad de ella de obtener el rápido perdón de Dios y decirle, yo te he desobedecido, obré con corazón rebelde, atendí a quien no debía atender, escuché a quien no debería escuchar, comí lo que no debería comer. Pero no dijo nada de eso. Lo miró a Dios y dijo, la serpiente me engañó. Ella fue. Y entre comillas, la pobre serpiente no tuvo a quien echarle la culpa porque no había más nadie en el huerto. No había más nadie, sino la cadena seguía. ¿Cuál cadena? De irresponsabilidades. Y cuando nosotros estamos mal, faltos de bendición, cuando andamos ahí sin rumbo, no asumimos la responsabilidad de nuestras decisiones. Y entonces la iglesia, el predicador, los hermanos, mi patrón, alguien tiene la culpa de lo que me pasa. Pero nunca decimos, fue mi mala decisión. Porque no consulté con Dios, porque no hablé con Dios, porque no busco a Dios, porque vivo como se me antoja, pero después voy a encontrar una víctima. Por culpa de él me está yendo así. La primera pregunta de este interrogatorio, dice Dios, ¿dónde estás tú? Y Dios necesita, hermanos, que nosotros le digamos la verdad. ¿Dónde está nuestra vida hoy parada? ¿Estoy en la fe de verdad o estoy con un pie en el mundo? ¿Estoy viviendo una vida espiritual o estoy viviendo enteramente en la carne? ¿Estoy en el camino de Dios o ando en caminos de tinieblas? ¿Dónde estás tú? Primera pregunta. Una vuelta de página, capítulo 4 de Génesis, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y aquí está la segunda pregunta del interrogatorio de Dios. Y la segunda pregunta es, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y entonces, hermano, Dios sabía que hubo un crimen, porque más adelante le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Esa sangre te acusa, esa sangre te denuncia que eres un criminal, un asesino. Pero Dios, hermano, quería escuchar del hombre que le dijera, Dios, he obrado mal, he hecho lo que no debía, terminé con la vida de mi hermano, soy una persona que ha obrado mal, pero no. El hombre, como dijo la mujer que me diste, la serpiente me engañó,
Caín le quiso echar la culpa a Dios. Y le dice, ¿qué soy yo? ¿Acaso guarda de mi hermano? ¿No eres tú el responsable de todo? ¿No eres tú el que tenías que estar atento? ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Dónde va? ¿Dónde viene? Y entonces la persona no asume su responsabilidad de su pecado, ¿no? Y en la dureza de su corazón se siente hasta en condiciones de echarle la culpa a Dios por lo que le pasa. Le dice, ¿no eres tú el guarda de mi hermano? ¿Soy yo o eres tú? En esa pregunta Caín está tratando de echar la culpa sobre Dios. Él está diciendo en otras palabras, yo no soy el responsable. Pero ahora, apelando a la memoria de ustedes, el Señor Jesús dijo en Juan 8, verso 44, hablando de Satanás, dice que él es homicida desde el principio y padre de ¿qué cosa? ¿De qué? De mentira. Y ahora aquí estamos viendo a Caín y estamos viendo las huellas dactilares del diablo, porque Caín se comportó como un homicida y como un mentiroso. El diablo es el padre de mentira y homicida desde el principio. Es lo que Jesús advirtió en Juan 10, que él vino a hurtar, matar y destruir. Así que el diablo estuvo influyendo en la vida de Caín. Y aquello fue una experiencia tremenda porque fue la primera vez que se vio un muerto en este mundo. Por primera vez Caín vio sangre humana derramada. Una vida que se terminó y un pecado que se intentó esconder. ¿Dónde está tu hermano? Yo no sé. No sé, dijo él. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y esa pregunta, el lenguaje de Caín, yo lo escuché muchas veces en esta congregación. A veces los escuché en oración. A veces los escuché en hermanos hablando. Hermanos, el hermano tal, oremos, Dios sabrá por qué no viene. ¿Quién hablaba así? Caín. ¿Nunca escuchó eso acá? Yo lo escuché cantidad de veces. Vamos a orar por el hermano tal, no sabemos en qué anda, Dios sabrá. Así hablaba Caín. La iglesia bautista no debe hablar así. Yo visité al hermano, no lo encontré. Visité al hermano, hablé con él. Lo llamé al hermano, me preocupé. Sé que está de viaje, sé que tiene trabajo, sé que tiene problemas de salud, lo que sea. Pero yo tengo que tener cuidado de mis hermanos, porque Dios viene a interrogarme y me pregunta, ¿dónde está tu hermano? Hoy tenemos una hermana de esta congregación internada. Seguro que nadie sabe. ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Después les diré. Un hermano no puede venir a la reunión porque está en su trabajo haciendo guardia. Y así podemos contar de varios casos. Uno de los hermanos que está aquí, anoche le escribí. ¿Y por qué no estaba viniendo? ¿Por qué no vino? Dice, hoy vengo y aquí está. Pero uno anda ahí viendo. Ayer se fue una de las hermanas, no la pude saludar, pero vi que estaba. Y esta mañana temprano le escribí y viví un milagro. Me contestó, nunca contesto, pero hoy me contestó. Y hermano, uno tiene que estar tratando de velar lo más posible por los hermanos, porque tenemos que cuidarnos entre nosotros. La Biblia nos enseña a orar unos por otros, nos enseña a amarnos unos a los otros. Nos enseña, hermano, a fortalecernos, a levantarnos la mano unos a los otros, a afirmarnos en el camino, motivarnos. Pero nosotros cuando preguntamos, pero no sé, así hablaba Caín. Un hijo de Dios no debe hablar así. Tenemos que saber de nuestra familia, tenemos que saber de nuestra gente. Y ahí está este hombre. Y no voy a entrar ahora en el tema, pero este hombre inauguró todo un camino de error. Primera pregunta del interrogatorio. Dice Dios a Adán, ¿dónde estás tú? Segunda pregunta del interrogatorio. ¿Dónde está tu hermano? Tercera pregunta. Busca el libro de Números, por favor.
Después de Génesis viene Éxodo. Después de Éxodo viene Levítico. Y después de Levítico viene Números. Es el cuarto libro de la Biblia. Busque ahí, por favor, en el libro de Números, capítulo 22, versículo 9. Libro de Números, el capítulo 22 y el versículo 9. Aquí nos vamos a encontrar con la tercera pregunta del interrogatorio. Para que tengan conocimiento, este pasaje habla sobre un predicador. Habla sobre un profeta que se llamaba Balaam. Este hombre fue tentado por un rey para que profetizara en contra del pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios reciba maldición. El profeta dijo a esta gente: quédense a dormir aquí conmigo y yo voy a consultar con Dios. Y Dios le dijo que no. Y esa gente se fue. Y vinieron con nuevas tentaciones. Y el profeta les dijo: yo necesito hablar con Dios. Otra vez, la segunda vez. Y Dios vio que el profeta quería. Había plata en el medio, mucha plata. Y el profeta había dicho: yo no, aunque me den una casa de oro y plata, yo no quiero. Esas eran palabras. Pero adentro quería la platita. Y aquí aparece la pregunta. Números capítulo 22, versículo 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Esa es la pregunta, la tercera del interrogatorio. ¿Qué varones son esos que están contigo? Y Dios viene y nos pregunta a nosotros: ¿cuántos contactos tienes en el celular? ¿Son 50, 100? Yo tengo casi 300 con los que borré ahora. Y Dios pasa a otra pregunta y dice: ¿eso qué son? ¿Santos o profanos? ¿Son creyentes o mundanos? ¿Con quiénes hablas de todo eso? En tus redes sociales, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? En el tiempo de una semana, con toda la gente que usted se encuentra, en una semana, ¿la mayoría son creyentes o son mundanos? Se lo pongo más claro, la mayoría de sus contactos con los que usted se encuentra, pasa tiempo en una semana, ¿son hijos de Dios o son hijos del diablo? Y Dios viene y nos pregunta: ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Porque la respuesta, hermano, le va a dar una pista a Dios de nuestro estado espiritual. Le va a dar una pista a Dios. Porque en mi respuesta puede decir: el jueves estuve en la reunión, éramos 20, 26, no sé, más. El sábado estuve en la reunión, el domingo estuve con mis hermanos. Entonces tengo muchos contactos con hombres y mujeres santos del pueblo de Dios. Quizás no tengo mucho contacto con gente del mundo, no estoy en sus fiestas, en sus celebraciones, no estoy en sus actividades. Comparto con algún mundano la tarea, el trabajo, pero no estoy ahí festejando sus chistes, no estoy apoyando su estilo de vida pecaminoso. Pero Dios viene y nos hace estas preguntas, nos interroga a nosotros del mismo modo que está registrado en la Escritura. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu hermano? ¿Quiénes son estos hombres que están contigo? Todas esas preguntas nos entran profundo, porque todas esas preguntas del interrogatorio de Dios nos obligan a una respuesta para con Él. Para con Él. Porque Dios quiere saber de verdad qué hay adentro nuestro. ¿Qué estamos haciendo con nuestra alma? ¿Qué estamos haciendo con esta vida que Él nos confió? Este cuerpo que Él nos dio es de Él. Él lo creó. Y Él tiene derecho a saber qué estamos haciendo con nuestra vida. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu hermano? ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? Wow. Y frente a esas preguntas nos sentimos en aprieto, ¿no? Nos sentimos un poco incómodos porque estamos obligados a responder con la verdad. Porque nuestro examen no es ante la gente, es delante de Dios.
Y no podemos responder con mentiras. No podemos hacer trampa como en el colegio que se anotaban aquí en la mano o aquí la respuesta. No hay forma. Dios lo conoce todo. ¿Sabe cómo termina esta historia? Como la de muchos predicadores de nuestro tiempo. Este hombre negoció el don profético. Dios le había dado un don para ser un predicador del pueblo, un predicador de la palabra. Pero este hombre terminó encontrando un atajo, intentando no ofender a Dios, pero no perder el dinero que le estaban dando. Este hombre creó haber encontrado la fórmula de una corrupción encubierta que nunca le iban a señalar. Pero este hombre que se llamaba Balaam, cuando insistió que la gente vino a buscarle, y Dios vio que él tenía el deseo de irse con ellos, Dios le dijo, ve con ellos, pero vas a decir todo lo que yo te digo. Y se subió a una asna, a una mula, y cuando iba de camino a encontrarse con el rey y con todos esos que le iban a dar los dinerillos para que profeticen contra el pueblo de Dios, se apareció el ángel del Señor con una espada en el camino. Y este hombre, sacando cuentas del dinero, de la ganancia, o con una mente material, cegado en su vida espiritual, no pudo ver al ángel de Jehová, pero la asna, la mula, sí lo vio. Quiero que note eso. La asna, la mula, sí vio al ángel del Señor ahí, y se fue por otro camino. Y luego el ángel se le volvió a aparecer, y la mula se iba por otro camino, y hasta que se metió en un camino estrecho, y el profeta, el predicador, se sintió que su pierna quedó apretada contra la pared y se enojó con la mula y le empezó a pegar. Esto no es un cuento de niño, esto es la palabra de Dios. Y la mula habló. La asna habló y le dijo, ¿por qué me pegas si yo siempre te sirvo? Esa es la historia aquí. Después tiene 2 capítulos para leer eso. Pero quiero decirle que esa historia no terminó aquí en el Antiguo Testamento. Porque pasaron siglos y siglos, cientos de años. Y quiero que veamos ahora cómo este hombre fue recordado, el predicador. Y todo comenzó con una pregunta de Dios. ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? Antes de ver la historia de él, cómo terminó, yo quiero decirles que todos nosotros, hombres y mujeres aquí, todos tenemos amistades. Nuestras amistades se agrupan en 2 equipos. Están las amistades constructivas y están las amistades destructivas. Las amistades que usted tiene, ¿en qué categoría están? No hay más categoría. Son constructivos. Mis hermanos son amistades constructivas. Mis hermanos me animan, me acompañan cuando canto un himno, me acompañan cuando leo la palabra de Dios, me acompañan en las reuniones, me acompañan en la comunión. Ellos construyen, son positivos para mi vida, me edifican, me hacen bien. Pero tengo otros amigos que andan por malos caminos y a veces me voy detrás de ellos y con ellos. Y esos van a terminar destruyéndome. ¿Qué clases de amistades tengo? Porque Dios viene esta mañana y nos interroga en la cara, nos dice, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? ¿Con qué clase de gente te estás juntando? Nadie acá sabemos con quién anda usted. Pero Dios viene y nos interroga. Mire cómo terminó este predicador. No había cosa más hermosa que ser un predicador de la palabra de Dios, un siervo del Dios Altísimo. Y este hombre desperdició todo, como a veces lo podemos desperdiciar nosotros. Pasaron siglos, cientos de años, y mire cómo fue recordado. 2 pasajes. Uno de ellos en la carta de Judas, antes de Apocalipsis, está la carta de Judas. Para alguien que no sea muy conocedor, quiero decirles que este Judas era hijo de María, era medio hermano del Señor Jesús, no era el Iscariote. Y él escribió una carta
Y es una cosa maravillosa porque tenía un lenguaje igualito a Jesús. El otro medio hermano de Jesús es Santiago, el de la carta de Santiago. Y es hermoso leer porque hablaba igualito que Jesús. Pero vayamos aquí, a Judas. Antes de Apocalipsis, ahí tiene Judas. Versículo 11. Todo este libro habla de los falsos profetas, de los apóstatas, de la gente que se está fuera del camino de la fe, de los que usan el evangelio o la fe como negocio, de todo eso habla. Y en medio de los malos ejemplos de la historia aparece nuestro hombre, Balaam. Observe, versículo 11. Dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y se lanzaron, los predicadores modernos se lanzaron por lucro, están por plata. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aquel que usa la piedad como fuente de ganancia, evita a los tales. No se junte con esos predicadores que están por plata, que no tienen amor por las almas, no tienen amor por la iglesia, no tienen amor por la Biblia, no tienen amor por Dios. Y ahora este predicador quedó como un ejemplo oscuro de la historia. Dice, se largó por lucro. Finalmente no hizo lo que Dios le dijo, sino que hizo lo que su corazón le dictó. Y la Biblia dice que es engañoso y perverso el corazón del hombre. Y el corazón fue el consejero de Balaam. Y él encontró una fórmula, una receta para venderla al enemigo y maldecir al pueblo de Dios de una manera indirecta. Y esos consejos malos que le dio el predicador trajo muchos muertos, miles de muertos trajo. Pero él se quedó con su dinerillo. Y al final, dice la Biblia, se largó por lucro. Él marcó el camino para todos los predicadores modernos que negocian su don dado por Dios a cambio de plata. Pero unas hojas antes, en la segunda carta de Pedro, mírelo, antes de Judas está Juan y antes de Juan está Pedro. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 15, ahora es Pedro el que habla sobre ese antiguo predicador llamado Balaam. Y mire lo que dice Pedro, segunda carta, capítulo 2, versículo 15. Está hablando de esos predicadores que se desviaron del camino, está hablando de los falsos profetas. El principio del capítulo habla de falsos maestros, le llama. Y el versículo 15 dice así. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ahora, mire hermano, estos falsos maestros que habla desde el versículo 1, dice que ellos utilizaban a la gente, en el versículo 3 dice como mercadería. Es lo que hacen muchos predicadores hoy del positivismo, que le hablan de doctrinas de prosperidad y cómo volverse rico y todo eso, y las multitudes van detrás del dinero que ellos prometen en sus prédicas y usan a la gente como mercadería, como dice el versículo 3. Y entonces, ¿dónde aprendieron eso? En la escuela de Balaam. ¿Dónde Balaam aprendió eso? Cuando se juntó con gente incorrecta y Dios le preguntó, ¿quiénes son esos hombres que están contigo? Ese fue el principio de la corrupción del predicador. Y si han dejado el camino recto, ¿qué quiere decir eso? Que en un tiempo anduvieron bien. Y ahora nosotros, hermanos, si sentimos y estamos seguros que estamos en el camino recto, seamos cuidadosos, porque Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 10 y le dice, aquel que esté firme, mire que no caiga. Porque si estamos bien con el Señor y estamos bien en la fe, y si estamos sosteniendo una doctrina que es sana, tengamos cuidado, porque el que está firme puede caer. Ahí está Balaam, como ejemplo en la historia. Dejó el camino recto, y la palabra que viene después, y se han extraviado. Como un marinero en el mar perdió la brújula,
Se le cayó al agua, perdió el rumbo, anda a la deriva. Y así andan los predicadores de nuestro tiempo, por eso no usan Biblia en sus mensajes, porque están extraviados de la fe. No pueden hablarle al pueblo de Biblia, le hablan solo de un montón de palabras bonitas que son palabras sin alma. Nunca usan la Biblia. Yo sé que hay algunos de ustedes, porque yo he visto, escuchan a una mujer. El año pasado la entrada más barata que cobró era de 15,000 pesos, el año pasado. Una predicadora, se llama Yesenia Tem. Y ahí anda con sus trajecitos y sus cosas. Y se mueve de un lugar a otro. A veces predica sin zapatos. Pero toda vestimenta de lujo. Cada mensaje una. Y dice, y el Señor dijo, pero nunca tiene una Biblia en la mano. Nunca cita el texto. Acá, en este texto, Dios dijo. Es todo palabra de hombre. Son parte de esta escuela, de los que dejaron el camino recto y se extraviaron. Y dice aquí el versículo 15, termina diciendo sobre Balaam, dice, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál era el premio de la maldad? Don dinero. Don dinero. Amó más la plata que a su pueblo, que a su gente, que a su familia. Y la Biblia dice claramente por labios del Señor Jesús, no puedes servir a dos señores. Amarás a uno, aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. Y entonces este hombre amó el premio de la maldad. Es que el que hace esos ofrecimientos económicos es el diablo. Dios nunca le dice, si tú eres mi predicador, te voy a dar esto y esto y esto, y tendrás tu casa y tu yate y tu auto. Nunca hay una promesa así. Pero el que vemos prometerle de ese modo fue al diablo y frente al mismo Señor Jesús y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Wow. Él sí anda ofreciendo riquezas y cosas materiales. Dios no. El camino del Señor es un camino de fe. Y ahora mire cómo terminó lo que pasó en el Antiguo Testamento. Mire cómo siglos después es recordado. Y cerramos aquí y nos preparamos para la última pregunta. Dos preguntitas más tengo. Versículo 16. Ponga su mirada ahí, por favor. Segunda de Pedro 2, verso 16. Y dice que Balaam fue reprendido por su iniquidad, es decir, por su pecado. Iniquidad y pecado es la misma cosa. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Como les conté, la mula habló, la asna habló. Dice la Biblia, una muda bestia de carga, porque no andan hablando todas las mulas, aunque alguno está esperando que le hable alguna mula por ahí. Y entonces, hermanos, dice la palabra de Dios aquí, que la mula refrenó la locura del profeta. Entonces, cuando usted se junta con esas amistades destructivas, con sus amigos mundanos, festeja con los mundanos, anda con los mundanos, ríe con los mundanos, es feliz con los mundanos. Yo quiero decirle, no hay mulas que vengan a refrenar su locura. Corríjase por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que le dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es lo que dice la primera carta de Juan. No espere que venga una mula, diga, mientras la mula no aparezca, yo sigo. No, la palabra de Dios es la que le habla. Y la palabra de Dios es la que nos corrige. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu hermano? ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? La cuarta pregunta del interrogatorio. Son 5 nada más, ya terminamos. En el libro de Job, capítulo 38. El libro de Job, el capítulo 38. Ahí nos encontraremos con la cuarta pregunta del interrogatorio de Dios. El libro de Job, el capítulo 38, versículo 4. Vea cómo dice la palabra de Dios, Job 38, verso 4. Dice la palabra del Señor, Dios está hablando con Job y le dice esto, ¿dónde estabas tú
cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Hermanos, si usted le dedica un tiempo a este capítulo y al que sigue, al 39, todas las preguntas que hace Dios, tremendo. Cuando usted entra en el 39, Dios hasta le llega a preguntar, dice, ¿tú miraste a las siervas cuando están pariendo? Y le pregunta sobre las cabras monteses. Dice, ¿tú sabes en qué tiempo paren las cabras monteses? Y es todo preguntas. Pero yo tengo mi tiempo limitado. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba fundando la tierra? Cuando estaba creando todas las cosas. ¿Y sabe por qué se hace esa pregunta? Y todo lo que sigue en el capítulo siguiente, que Dios quiere recordarnos a nosotros a través de esa pregunta, que Él es soberano y que Él está sobre todas las cosas. Y que todo lo que nos sucede a nosotros no es accidental. Dios todavía está en el trono, Él no ha perdido el control de su creación. Y entonces hay gente que quiere cuestionar a Dios. Y hay gente que ofende a Dios. Y hay cristianos hasta que insultan a Dios. Y Dios a través de preguntas nos pone en su lugar porque queremos discutir con Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no hiciste así o asá? Y Dios con una sola pregunta nos pone en el lugar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Cuando puse los fundamentos. Y ahí habla, dice, cuando las estrellas alababan y los hijos de Dios, eso se refiere a ángeles. ¿Cuánta actividad angélica has visto? ¿Cuántas veces has sentido cantar a los ángeles? No sabemos. Y si me pregunta a mí en qué fecha dan a luz las cabras del monte, no tengo ni idea. Y si me dice, ¿has visto a la sierva parir en el campo? Jamás tuve esa experiencia, nunca la vi. Y entonces Dios dice, si no me puedes dar respuesta de estas cosas, ¿por qué no me dejas manejar el mundo? Y eso incluye su vida. Yo estoy sobre todas las cosas. Como que si yo le preguntara a Dios, ¿por qué tengo todos estos problemas tan serios en mi salud? No me atrevería nunca a preguntarle a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En todo caso, yo mismo me preguntaré, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué me está sucediendo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer desde esta condición? Como ustedes saben, Job fue atacado por el diablo con una lepra, una sarna maligna, conocida como la lepra negra en aquellos tiempos. Este hombre que tenía todo a nivel económico, ahora estaba allí en un basural sobre las cenizas, en una quema. Sus amigos lo vieron. Y dice que los 3 amigos que vinieron lo vieron en un estado tan irreconocible de lo mal que estaba, que se sentaron a su lado una semana y no le pudieron decir ni una sola palabra. Estaban tan conmovidos de verlo tan mal. Y este hombre estaba pasando por una crisis, por un tiempo difícil. Todos nosotros hemos tenido dramas tremendos en la vida, pero ninguno parecido a los de Job. ¿Se acuerdan? Su esposa le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Le dijo la esposa. Y a los siervos que él hacía así, le traían su té, su café, su asado, su desayuno, su cena. Dice, ya ni el aliento de él querían sentir. Un hombre solo, afligido, en un sufrimiento extremo. Él quería encontrar una respuesta, porque era el hombre más recto, dice la Biblia. Era un hombre apartado del mal. Era el hombre más santo, dice que era perfecto. Y le pasó todo eso. Y Dios con todas estas preguntas le está diciendo, tranquilo Job, yo todavía estoy en control. Yo quiero decirle a ustedes, mis hermanos, frente a las preguntas que tenemos en esta vida, estemos tranquilos, Dios todavía está en el trono, Dios todavía tiene el control.
Dios sigue siendo soberano. No hay ninguna cosa que pase en este mundo sin que Él la conozca. En palabras del Señor Jesús decía que no cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios tenga conocimiento de eso. Todo. Dios lo conoce todo. No tengo que amargarme. No tengo que afligirme. ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué me falta aquello? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no puedo lograr aquello otro? Dejemos que Dios siga en su control. ¿Dónde estás tú? La primera pregunta del interrogatorio de Dios. ¿Dónde está tu hermano? Segunda pregunta. ¿Quiénes son esos hombres que están contigo? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Y la última pregunta de este interrogatorio. Dice Dios, ¿dónde pasarás la eternidad? Y esa es la última pregunta que ponemos en este mensaje. ¿Dónde pasará usted la eternidad? ¿Dónde pasaré yo la eternidad? Y terminamos leyendo el libro de Daniel, por favor, en el capítulo 12. Libro de Daniel, capítulo 12, en el Antiguo Testamento. Y ahí vamos a encontrar nuestra respuesta. Daniel, el capítulo 12. Y una vez que llegamos ahí, mis hermanos, ponemos la mirada en el versículo 2. Daniel, el capítulo 12 y versículo 2. Dice la palabra del Señor, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua o eterno es el mismo significado. Entonces la pregunta de Dios es, ¿dónde pasarás la eternidad? Hay dos grupos en la familia humana. Daniel lo que está diciendo que uno de esos grupos están compuestos por aquellas personas que serán despertados para vida eterna. Si nos toca salir de este mundo, hay personas que serán despertados, como cantamos hace un rato. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Si nos toca ir al sepulcro y despertamos con Cristo, tenemos hoy a Cristo como el Salvador, estaremos en el grupo de los despertados para vida eterna. Pero si hemos vivido sin Cristo, y si alguien muere sin Cristo, entonces ese estará en el grupo, como dice Daniel aquí, de los que padecerán vergüenza y confusión eterna. En el mensaje de ayer, cuando citamos Lucas 16, el Hades era un lugar de tormento, el infierno, de confusión, tormento, confusión, tormento. El que está sin Cristo y muere, un día despertará también, pero para vergüenza y confusión eterna, tormento eterno. Por eso en esta hora, los que estamos aquí reunidos y los que nos verán o nos escucharán a la distancia, tienen que asegurarse en esta hora de tener a Jesucristo como el Salvador. De entender que el Señor murió en la cruz por nuestros pecados. Entender que Él derramó su sangre preciosa, dice la Biblia, para lavar nuestro pecado, quitar nuestro pecado. Y cuando creemos en el Señor Jesús como el Salvador, Él nos promete vida eterna, salvación eterna. Si usted tiene a Cristo como su Salvador, entonces en palabra de Daniel, un día será despertado para vida eterna. Pero si no tiene a Cristo, entonces será para vergüenza y confusión eterna. En otras palabras, hoy es un buen tiempo, es una buena hora para venir a Cristo y reconocer lo que Adán no quiso. Él había pecado. Reconocer lo que Caín no quiso, que él había pecado, había cometido un crimen. Reconocer lo que Balaam no hizo. Él se fue con los enemigos del pueblo de Dios. Hermanos, hay que reconocer que somos pecadores
y pedir a Cristo que venga a nuestra vida y Él sea nuestro Salvador. Ya Cristo murió en la cruz, Él ya hizo su parte. Ahora falta mi decisión, mi paso de fe, de acercarme ante la cruz y decir, Señor, yo sé que has muerto por mí, que me has salvado y que esa sangre preciosa me limpia de pecado y me da salvación eterna. Usted puede ahora encontrarse con Cristo y asegurarse dónde pasará la eternidad y decirle a Dios, yo soy un pecador arrepentido que creyó en Cristo. La pasaré con el Señor eternamente. La última pregunta del interrogatorio. ¿Dónde pasarás la eternidad? Yo estoy seguro que la pasaré con Cristo. Soy un pecador arrepentido. Él es mi Salvador. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Y pedimos que tú nos bendigas. Y que en este examen, en este interrogatorio que tú nos sometes, en esta mañana, podamos ver que estamos obrando correctamente. O que nos ayudes a corregir, Señor, a hacer las cosas bien. Que tu mano pueda guiarnos, Señor, para hacer las cosas bien y darte honra y darte gloria a ti. Bendice tu palabra. Y bendice cada decisión en esta hora. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a ir preparando, hermanos, nuestros corazones para participar en la reunión de recordación que Jesús dijo, haced esto en memoria de mí